Bueno, este tema que vamos a tratar, que se llama cultura organizacional, es un tema que es universal y ya lo hemos platicado en otras clases. Esto lo vamos a trabajar junto con los chicos de Perú. Van a hacer equipos para trabajar. No sé a quiénes les vaya a tocar con quién trabajar. Un determinado número de equipos sí lo califico yo, los otros lo califica el maestro de Perú. Aquí lo único que quiero es que ustedes puedan aportar con todo lo que nosotros tenemos como cultura, que es muy diferente, me imagino, a la cultura de Perú. O bien también podemos ver al final del proyecto qué tan diferente puede ser o qué tan diferente no puede ser. A lo mejor las empresas, como empresas, conllevan un tema cultural independientemente del país donde estemos, porque finalmente somos individuos que tienen que trabajar. Aquí lo interesante va a ser que ustedes puedan aportar todo lo que se pueda de la cultura organizacional mexicana, en específico tabasqueña, y los chicos de Perú. Por eso los queremos muy participativos. Aquí no es de fusilarse, ni de ir copiarse, ni de, bueno, nomás lo hace uno del equipo. Aquí yo sí los invito a que de verdad podamos ver ese tema como tal. Ahorita el tema que vamos a platicar es precisamente cultura organizacional, y lo que ustedes van a hacer pues nada más es irlo llevando a ya la práctica de una empresa que lo van a trabajar en conjunto con los chicos de Perú. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Ninguna duda? En este tema, como ya practicamos, es cierto, en este tema vamos a platicar precisamente de todo lo que es cultura organizacional, y ustedes necesito que aporten pues todo lo que ya saben, todo lo que hemos visto o todo lo que ustedes piensen que puede hacer. ¿Sí? Por favor. Bueno, vamos a ver primero qué es cultura. ¿Qué entendemos por cultura? Porque a veces nosotros creemos, y es que dicen es que es de otra cultura, pero no sabemos qué elementos hay para decir es de otra cultura. Para ustedes entonces, ¿qué es cultura? Podrían ser las prácticas, costumbres y tradiciones que practican ciertas personas en distintos territorios geográficos. Así es. ¿Qué otra cosa entiende por cultura? Chicos. Pues yo diría que son las formas de ser que tiene un grupo de personas en cierto lugar, conforme a sus tradiciones y sus experiencias. Si tomamos esos elementos como parte de la cultura, entonces una cultura, un lugar, nunca va a ser una cultura igual a otra, porque sus usos, sus costumbres, sus tradiciones son diferentes, ¿no? Pero esto quiere decir que cada uno, cada lugar conlleva una cultura que es respetable. Puede ser muy diferente a nosotros. Y no nos vamos tan lejos. Nada más, ¿a cuánto tiempo tenemos nosotros a Chiapas? San Juan Chamula, que es un pueblito que está bajo sus usos y costumbres, porque esa es su cultura. Está 5 o 6 horas más o menos, 7 horas. ¿Cómo es la cultura de ellos y cómo es la cultura de nosotros? Ellos allá, ¿cómo piensan? ¿Cuáles son cómo se rigen culturalmente? Por tradiciones. Allá todavía se arreglan los matrimonios. Allá se eligen sus autoridades por lo que elijan los más ancianos, por lo que elijan por costumbres. Todavía las mujeres no pueden opinar. El papel de la mujer o el rol de la mujer es muy poco. Su vestimenta es diferente a la... Su vestimenta, ustedes si van a San Juan Chamula, ¿quiénes han ido a San Juan Chamula? Bueno, si van a San Juan Chamula van a ver de repente que todos visten de negro o muchos visten de blanco con un abrigo, un atuendo que es nada más de pura lana, y una lana que es fabricada por ellos ahí, porque normalmente consumen lo mismo que hacen, ¿no? Y para ellos su tradición es ir a la iglesia y hacerse limpias, y ahí se cura. Para ellos, yo una vez fui y nos decían que el centro de salud no lo utilizan, y ahí está el centro de salud, y no lo utilizan. Y ellos preguntaban por qué no, y ellos nos decían por qué no. Para nosotros quien nos cura son los chamanes, y el chamán se va al templo junto con ellos con 1 litro de trago, una gallina, la degollan, se beben ese trago, le hacen 50,000 cantos en un idioma que nunca entendí, y para ellos así sanan. Esa es su cultura. ¿Cómo se las quitas? Si son sus tradiciones. Lo interesante aquí es conocer la cultura de cada lugar, de cada persona, porque eso por supuesto tiene que ver con la parte donde estemos trabajando. Por supuesto. Nosotros no podemos, imagínense que venga uno de San Juan Chamula y lo queremos poner a trabajar en una empresa aquí, en Villahermosa, con la mentalidad que tiene el tabasqueño.
Es muy difícil que esta persona entre dentro de esta cultura y se adapte. Puede darse el caso, sí, pero es muy, muy difícil. ¿Cuál es la cultura del tabasqueño? Es muy territorial. ¿Vale? Es muy territorial. ¿El tabasqueño es O sea, territorial? de que es arraigado a su tierra, de que casi no le gusta salir del estado. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿cómo es el tabasqueño? Es muy competitivo. Competitivo. Hay que ver que todos quieren ser mejor que digamos que la persona que está a su lado. O sea, no, yo soy mejor que tú y yo, ¿por qué? ¿Cómo decirlo? Aquí me chicharrón de estrena. ¿Es competitivo o es egoísta? Es diferente. Ser competitivo es yo me preparo para ser mejor que tú, pero yo me preparo, yo compito con mis cualidades. El tabasqueño no es competitivo, el tabasqueño es egoísta. Papá, ¿Sí? que yo lo he visto mucho en TEDx, que vienen gente de fuera, de otros lugares, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, y los tabasqueños pues se enojan de que traigan otras personas, pero realmente ellos mismos no están preparados como otras personas de fuera. Precisamente por lo mismo, porque no estamos en esa competencia, estamos con otra mentalidad. Si nosotros hablamos en el término de consumismo, el tabasqueño, ¿qué pasa cuando una empresa nueva viene al estado? Se siente como amenazado, ¿no? La competencia. Una es la competencia sin prepararse, o sea, inmediatamente empezamos a hacernos mapas mentales y que viene con esto, pero jamás hacemos nada por querer competir. Le Sí. echamos el muerto de todo lo malo que empieza a pasar. Ah, sí, por supuesto. Un ejemplo claro sería Uber. Uber, ¿qué pasó? Uber es un servicio de taxi de lujo, bien, pero que estaba con la tonalidad. Y si Uber hubiese entrado aquí bien, ¿qué tendrían que hacer los otros taxistas? Yo tengo un alumno que me dice, utilicé un taxi amarillo, pedí uno de los taxis amarillos y ya estaba entrando Uber. Dice que le dijo, iba hablando pestes el del taxista de los de Uber. No, que como creen, que no sé qué. Pero es más, dice, voy a traer mi tanque de pozol para empezarles a dar a los del taxi, porque los de Uber reparten agua. ¿Era necesario que llegara Uber para que estas personas pensaran de esa forma? No debería de ser. El detalle es que por nuestra cultura, culturalmente hablando, estamos acostumbrados a que vengan y nos piquen las costillas para poder caminar. ¿Sí? Si nosotros remontamos, y esto estamos hablando de mismo México, si nosotros nos vamos al norte, en el norte, ¿saben lo difícil que es para que se dé una plantita en el norte? Tiene que llover, que sé cuántas veces, echarle agua, cuántas veces al día. Aquí, ¿cuántas veces regas una planta? Una vez a la semana. Es real. Yo traje de San Cristóbal, que es un lugar frío, lo traje acá, traje 2 matas de higo. Y entonces yo digo, un día las voy a sembrar. Y las dejé ahí con todo y la maceta que trae plástico. Entonces la dejé ahí. Y yo dije, yo la siembro. Pero yo estaba, porque ahí me encanta sembrar, y yo dije, el fin de semana la siembro. Pero se me fue un fin de semana y otro, y otro, y otro. Y la cosa es que pasaron meses. Y cuando yo vine a darme cuenta, Marcos, cuando yo vine a darme cuenta, el higo pegó. Hoy en día el higo está dando. Pregúnteme cuándo lo sembré. Nunca. Me decían la otra vez unos alumnos que yo les decía, me dicen que ella se dan los higuitos con el plástico para venderlos. Le digo, no, eso no es bien. Pero a lo que yo voy, ni siquiera le quité el plástico. Nuestra cultura es de mucha facilidad. Por eso para nosotros no le damos la importancia, sobre todo los del sureste, no nada más los tabasqueños, no le damos esa importancia que tiene realmente las cosas, como se la dan las del norte. Para los del norte tener una mata de plátano es un sueño, ¿sí? Tener una mata de sandía, de melón es un sueño. Para nosotros no pasa nada porque vamos rumbo a Tiapa y ahí encontramos 50,000 matas con plátanos. O sea, no le damos la importancia, porque esa es nuestra cultura. Por eso cuando vienen los del norte hacia el sur y empiezan a ver la mentalidad, una vez yo platicaba con un señor que era de Monterrey y me decía, la cultura de aquí, lo que yo veo del tabasqueño es, las mujeres muy luchonas, muy trabajadoras, eso sí, muy pleitistas. Así me dijo. Pero los señores, muy flojos. La palabra que me dijo era otra, pero no la puedo decir aquí. Pero me dijo, los señores muy flojos. Y es la verdad. Aquí se ha jugado un rol, y hablamos hacia el sureste,
de los hombres, tenía un alumno de maestría de Mérida y le preguntaba, ¿es casado? Y me dice, sí, le digo, con tabasqueña. Me dice, no, ni Dios lo quiera. Le digo, ¿por qué? Porque las tabasqueñas son mucho de pensión alimenticia. Es muy fácil que se peleen y pelear la pensión alimenticia. Y es cierto, ustedes ven mujeres que tienen 2, 3 hijos de diferentes hombres y pelean la pensión alimenticia, porque esa es la mentalidad, pues. Esa es la cultura que tenemos. No es la cultura del esfuerzo de trabajo que tú sacas a tus hijos sin tener que estar pidiendo eso. Nos vamos, si hablamos de Tabasco o de la sureste. Es la cultura que trae esa persona que es así. Porque, por ejemplo, a veces en las empresas cuando una mujer es líder y de repente está mandando a alguien, dicen, es que está amargada, no sé qué. Pero si es un hombre, dicen, es un equipo a seguir. Así es. Porque si hablamos del mexicano, ¿cómo está todavía? ¿Ya erradicamos el machismo en México? No completamente. Pero ni soñando. Yo todavía anoche me discutí con mi esposo. Y mira que casi no tiendo a discutirme porque regularmente dice sí a todo lo que digo. Entonces, estábamos hablando sobre las elecciones y me dice, ¿pretenderá Margarita Zavala ser la siguiente presidenta? Le digo, pues yo creo. La alternancia de poder, y me puse a darle una explicación. Entonces agarra y me dice, ¿pero qué va a hacer una vieja de presidenta? Y que me le volteo. Le digo, espérame, te estás escuchando. Me dice, ¿por qué? No, vuelve a repetir lo que dijiste y escúchate. Es una frase machista a más no poder. Y empezó a darle toda una cátedra de eso. El detalle es que efectivamente todavía existe en la cultura mexicana un machismo por allá inconsciente a veces. Y inconsciente decimos y pensamos las cosas. El detalle es que si imagínense ese tipo de personas en una empresa, como director de una empresa y nosotros las mujeres luchando por querer alcanzar un puesto alto, ¿qué va a pasar si tenemos todavía un machismo muy alto en los niveles jerárquicos de una empresa? ¿Qué va a pasar si Mauricio fuera el director de una empresa y Asiria desea alcanzar la dirección del marketing, por ejemplo? Si su mentalidad es de machismo, entonces, bueno, no, mejor las pongo de jefe de departamento y de su jefe pongo a un hombre. Porque el hombre tiene mejor... No, el detalle es que tenemos que ir erradicando ese tipo de culturas. Porque si nosotros hablamos a nivel organizacional, como es lo que estamos viendo, tenemos que ir adaptando a los tiempos. Ya no podemos pensar como se empezaba hace 20, 30 años. Si queremos que realmente que las empresas avancen en todos los sentidos, tenemos que estar pensando diferente y hacer que nuestra cultura sea diferente. Ya no podemos seguir pensando de que el tabaqueño es flojo, que el tabaqueño es chismoso, no. El tabaqueño pregunta, el tabaqueño se prepara, pero con hechos, que de verdad lo hagamos para que se pueda ver reflejado. Pero si no, seguirán viniendo las de afuera y seguirán pensando eso de nosotros. Si ustedes le preguntan a cualquiera de los que no son de aquí, ¿cómo es un tabasqueño? Pregúntenle nada más. Pregúntenle y le van a decir la radiografía de un tabasqueño. Alegría, por ejemplo. Porque esa es nuestra cultura, no es que sea ni buena ni mala, simplemente es una cultura que traemos. Por eso es que es necesario conocer la cultura de cada pueblo, de cada entidad y de cada organización. Porque si hablamos de Tabasco, no todas las empresas, no todas las organizaciones tienen la misma cultura. ¿Sí? ¿Eso de quién depende? Va a depender desde los fundadores de la empresa, de los directores de la empresa, va a depender la cultura que se maneja. Si una empresa no tiene constituida realmente su cultura organizacional, bien fundamentada, su filosofía organizacional, si no tiene una misión, una visión, unos valores bien definidos, pues los trabajadores van a estar pensando como quieren. Y entonces vamos a traer una organización que nos congruente. Todo esto es lo que sigue lo que acabamos de decir para ver cómo se manifiesta una cultura organizacional. ¿Cómo lo van a reflejar los empleados? Estaba yo leyendo en un artículo y contaba una historia de un señor. Ellos creo que vendían comida, era como un restaurante de comida para llevar, y a veces cuando se pesa la comida no están exactas y quedaban porciones muy pequeñas de menos. Y entonces él, cuando vio que hacían eso los trabajadores, él dijo, no, estamos robando.
para mí eso es robar. Y el trabajador decía, pero no es robar. Simplemente si le quito se me pasa y si la dejo es menos. Entonces él votaba por eso. Y él decía no, porque para él hasta eso era robar. Para él el no darle 50 centavos de cambio como debe ser era robar. Pero su cultura era esa. Si el director para él 100 pesos que le faltaran a un trabajador no era robar, imagínense cómo se iba a ver toda la demás empresa, ¿no? Entonces eso depende de quién esté dirigiendo la organización. ¿En qué más se manifiesta? ¿Por qué habla de autonomía y habla de libertad? ¿De quién? Porque muchas veces en algunas empresas no nos dejan como que tomar decisiones o que su voz se escuche. Y eso, aunque esté mal, igual es una cultura. Aunque en otras sí dejan que digan lo que piensan, que los inmersan en las tomas de decisiones, y eso también es una cultura. Entonces se ve en cómo los jefes toman en cuenta a sus empleados. Anteriormente, el tipo de comunicación que se manejaba, ¿cómo era? ¿Ascendente o descendente? Descendente. Nada más era de los jefes hacia abajo. Hoy en día, ¿cómo debe de ser una comunicación en una empresa? Ascendente, donde se escucha el trabajador, donde se escuchen todos los puestos que pueda haber para que entonces sí se permita tener una autonomía, una libertad de decir cómo pienso y decir no me gusta. Yo recuerdo que estaba en una empresa trabajando y cuando yo no comulgaba, no estaba de acuerdo con las ideas de mi jefe, mi frase era: no estoy de acuerdo, lo voy a hacer porque usted me lo ordena, pero yo no estoy de acuerdo, que quede constancia que yo no estoy de acuerdo. Y entonces él terminó por siempre decirme, bueno, haga lo que usted considera, total, termina haciendo lo que usted quiere. Y hablamos del director de un consorcio. ¿A qué es lo que voy? ¿Puede un empleado traer su propia cultura y poder permearla en la empresa? Claro, siempre y cuando esa cultura tú la tengas arraigada con valores. Si para ti el llegar temprano es una forma de honestidad, lo vas a cumplir. Y de ti se van a fijar los demás. Pero si para ti el llegar tarde no es ningún problema, y para ti el llegar tarde no es importante, ¿qué va a pasar con los demás? Se van a pelear. Entonces de nosotros va a ir dependiendo si podemos o no hacer que esto se permee y la cultura vaya cambiando o vaya moldeándose a una empresa para lograr que ésta mejore. La que sigue, ¿cómo se puede manifestar? ¿Cómo se ejercita el poder y cómo fluye la información a través de su jerarquía? Hay muchas empresas, en lugar de haber líderes, hay jefes. ¿Cuál es la diferencia de un jefe y de un líder? El jefe solo ordena. ¿Y el líder? Y Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando dice aquí ejercita el poder y cómo influye la información? Si en una empresa al mando está un jefe, ¿qué va a pasar con esa empresa? Se va a hacer y va a ser la cultura de acuerdo a cómo piensa el jefe. Si esa empresa es de un líder, la dirige un líder, ¿qué va a pasar? Se va a moldear como todos piensan. Así es. Entonces, esa es la diferencia. Y lo que tenemos que ir encontrando en cada empresa, en cada departamento, en cada lugar, es un líder, no un jefe. Por eso ustedes deberían de ser líderes, no jefes, donde quiera que estén. ¿Sí? Para que entonces sí pueda fluir esa parte cultural que tú traes en donde quiera que estés trabajando. La siguiente, la fuerza del compromiso de los empleados hacia los objetivos colectivos. Aquí va de la mano con lo que yo les decía, la filosofía empresarial. ¿Cuál es la filosofía empresarial? Una misión, una visión, valores, políticas, todo eso, que es una filosofía, está muy bien compartido. Si yo le pregunto a alguien que trabaja administrativamente, ¿cuál es la filosofía de UVM o cuál es la cultura de UVM? Me tiene que decir, porque eso se permea, aunque lo hagan allá en Monterrey, en México, se tiene que permear hasta donde esté. Si una empresa, si nosotros vamos y le preguntamos a alguien que trabaje en Tabasco hoy, por ejemplo, Tabasco hoy trae una cultura muy marcada, una cultura organizacional. Esa persona la vas a escuchar hablar y nada más con que le escuchas hablar vas a decir, trabaja en tal lugar. Esa es la diferencia de crear una cultura en una empresa, que cuando te escuchen hablar sepan de dónde vienes, es como la familia.
Cuando te escuchan hablar y tú de 10 palabras, 8 son malas palabras y 2 están bien, ¿de qué cultura vienes? ¿De qué familia vienes? Por ahí cuando ustedes, o no sé si a esta altura ya lo serán, cuando llevan a un chico a su casa o una muchacha a su casa, los papás estamos así como que, bueno, lo escaneamos de arriba para abajo, cómo habla, cómo viste, todo. Cuando de repente a mi esposo le digo, mira, ¿qué te parecería de yerno? Vimos la otra vez, sin prejuicios, nada más, bromeando. Alguien que estaba con unos pantalones así muy holgados, de esos que usan a media, hasta por aquí, holgados así unos, y luego traía tatuajes por todo el cuerpo, luego venía con rastras, que no quiere decir que está mal, simplemente que nuestra cultura los ha catalogado así. Pero entonces automáticamente como papás decimos, bueno, como yerno me lo lleva y pues, yo no sé si lo dejo pasar, ¿sí me explico? Porque eso es parte de nuestra cultura, ¿sí? Entonces, cuando sin embargo si lo vemos así todo vestidito, al chico bien peinadito, que huele muy bien, sus zapatos de vestir, boleaditos. ¿Sabe Carlos? ¿Conocemos a Carlos? ¿Qué es lo que pensamos? Ah, bueno, por automático nuestra mente dice, el muchacho viene de buena familia. ¿Por qué asociamos eso? No sé, pero lo asociamos. Que viene de una buena familia. Así es, si tú en una empresa, por eso es importantísimo estudiar, ya me imagino yo, algún directivo de aquí, en las redes sociales, todo un destrampe total, y aquí bien vestidito para trabajar. No es congruente, ¿verdad? Puede darse el caso, yo no digo que no, pero no es congruente. ¿Sí? Entonces la cultura que ustedes reflejan en su empresa, pues es una cultura que les va a seguir a donde vayan y a donde estén. Por eso a muchos empleados se les prohíbe ir a ciertos lugares con los uniformes que portan de las empresas. Como ustedes. Ustedes no les van a dejar entrando con uniforme de VM a un antro. Chulos se van a ver, ¿verdad? No. Hay ciertos lugares donde no se puede. ¿Por qué? Porque hay una cultura de respeto y una cultura muy diferente de la institución a donde estamos. Entonces, todo eso es igualito en una empresa. La siguiente. ¿Sí? Estos son algunos de los elementos de la cultura, donde muchos son el dolor de cabeza por los exámenes. ¿Ah, Marquitas? El paradigma, ¿qué es de la organización lo que se hace? Su misión, sus valores. Esto, en el paradigma, nosotros lo que vamos a ver es que la filosofía de la empresa. ¿Sí? Cuando tenemos esta parte bien instituida en una empresa, pues ya tenemos la señalización por donde la gente debe caminar. Si nosotros no tenemos una filosofía bien constituida, un paradigma bien establecido, es más difícil que un personal sepa a dónde ir o cómo ir. Sistema de control, los procesos en marcha para vigilar lo que está pasando. ¿Esto a qué se refiere, chicos? Se encarga de ver cómo va funcionando la empresa, de los modos que están siguiendo. Entonces, una cultura no es nada más de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Para hacer una cultura organizacional hay pasos y procesos. Estos son algunos de los elementos. La estructura organizacional, ¿cuál es? Pues es lo que hemos visto todo de comunicación organizacional, que entran los flujos, las redes, el tipo de comunicación que hay en la empresa, el organigrama de la empresa. Todo eso lo podemos ver en la estructura organizacional. Si no hay una estructura, no podemos caminar. Entonces, nada más la cultura de decir, bueno, yo voy a tener en mi empresa una cultura de ser muy honestos. Nada más así porque sí, no funciona. Tenemos que seguir ciertos parámetros y ciertos pasos para poderlo hacer. ¿La que sigue? En las estructuras de poder van muy de la mano en cuanto a los niveles de comunicación, si es ascendente o descendente, si es jerárquico o no, porque de esta parte, que era lo que hablamos hace rato, va a depender muchísimo la diferencia entre un jefe y un líder. Todo lo que son símbolos, logotipos, señalizaciones y todo lo que ya hemos visto en la forma de comunicación está inmiscuida aquí. Van a ver ustedes
en empresas que están con una cultura organizacional más establecida, y van a haber pizarras donde hay anuncios, van a haber símbolos donde puedan advertirles de muchas cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. ¿Ustedes han llegado a empresas donde no ven ni un solo símbolo? En todas las empresas donde han ido, sí hay señalizaciones, sí hay símbolos, sí hay pizarras de anuncios, sí hay todas las formas de comunicación. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro que la tiene en la tiendita de enfrente? Una empresa. Claro que es una empresa. Micro. Pero es una empresa. Este es el grave error. Pensar que necesito que mi empresa sea enorme para que yo pueda instituir una cultura. Y mi empresa puede ser tú y un ayudante. Tienes que instituir una cultura. ¿Sí? No es por el número de personas, por la composición de la empresa. Todo lo demás, rituales y rutinas, historias y mitos, todo esto forman también parte de lo que es la cultura. Esto es para que nosotros podamos ver cuántos elementos intervienen en todo lo que es una cultura organizacional, lo importante que es, pero además cada uno de nosotros, cada uno de los trabajadores aporta, trae, es un cúmulo. Acuérdense que acabamos de ver uno de los elementos, es un cúmulo de elementos que se van juntando para formar una cultura bien establecida, bien organizada, bien estructurada, para que pueda funcionar, donde te van a escuchar como trabajador, sí, pero también te van a exigir como trabajador que te añadas a una cultura. Faltó una lámina antes, sí. Antes de esa. Antes. Esta. Cultura corporativa. ¿Cuál es la diferencia de la cultura corporativa y la cultura organizacional? Van a ser los fundadores. Van a ser los fundadores políticas, misiones y visiones porque ellos se rigen. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de preguntar la cultura organizacional de Kentucky, por ejemplo, que hablábamos que los formaron hace no sé cuántos años y el símbolo del coronel tiene que ver, ¿por qué? Que por cierto ya el coronel lo pusieron más chamacón, ahorita le quitaron como 40 años el nuevo logotipo que hicieron. Esto es parte de una cultura. Si ahí retomamos un caso, un ejemplo, le quitaron muchos años, le dejaron la barbita, lo pusieron más delgado, le quitaron edad, lo dejaron entrecanoso. Esto es con la intención de entrar en otro segmento mucho más joven, como son los millennials y centennials, porque este venía siendo ya un producto de la generación X o baby boomer incluso. Entonces ya los centennials y millennials no estaban en esa tonalidad. Cambiaron parte de su menú, cambiaron parte de lo que es su logotipo para poder entrar en eso. Pero su cultura no cambia. Más bien se adapta nada más a poder estar dentro de ellos, pero la esencia, que es cultura corporativa, no cambia. ¿Y cuál puede ser la esencia de ellos? La esencia, ¿qué es la esencia de una empresa? Es lo que tú quieres transmitir, es lo que nace. ¿Por qué nace ese producto? ¿Por qué nace esa empresa? Kentucky nació por una necesidad, nació para ofrecer un producto distinto. Su esencia de seguir ofreciendo productos distintos o productos distintos, porque ahorita ya son varios los que ofrece, se supone con la mejor naturalidad posible, que en aquel tiempo lo era, hoy en día están sus dudas por todo lo que hemos visto en redes sociales, pero bueno, su esencia de cultura corporativa es esa, ofrecer productos de calidad. Si nosotros habláramos de la cervecería Superior, por ejemplo, Superior tiene más de 100 años, de hecho fue una de las empresas que agarraron como rehén los revolucionarios, y lo primero que agarraron fue una cervecería, porque de ahí era para su uso y para vender, para sostener la revolución. Eso fue hace más de 100 años. Entonces, ¿cuál sería su cultura corporativa? ¿Cuál es su cultura corporativa? Isaías, allá atrás. ¿Cuál es? O contéstame, ¿cuál es la diferencia entre cultura corporativa y cultura organizacional? Yo me la sé, ¿Vale? yo me la sé. Vale, pues, ayuda a tu Cultura compañera. corporativa es
la organizacional es la que hacen los empleados después que de a través de con las experiencias y niveles que van viviendo. Ok. Tenemos que la corporativa viene desde el inicio de una empresa. La organizacional se puede ir adaptando de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo el mercado, la misma empresa a través de todos sus trabajadores. Y cuando hablo de todos sus trabajadores no importa el puesto donde se encuentren, ¿sí? Entonces, quedamos. La organizacional es aquella que viene desde el inicio, desde sus fundadores, desde sus dueños, que viene con todo un cúmulo de historias, un cúmulo de un porqué. La organizacional es la que se va haciendo, se va adaptando de acuerdo a las necesidades que va teniendo una empresa en el mercado. Pero lo importante aquí, como tema de cultura organizacional, ¿qué nos queda de aprendizaje? ¿Qué tenemos con este tema? ¿Cuál es la importancia de una cultura organizacional en cada empresa? No importa el tamaño. Chicos. Pues sería como que tener una esencia propia y unos ideales los cuales tiene que seguir, y igual manera para que sus trabajadores tengan como ese sentido de pertenencia para con la empresa y así juntos cumplan sus objetivos y crezcan. Por eso tenemos que tener una organización, una estructura, valores establecidos, para que entonces se pueda crear una cultura organizacional. Una identidad propia, efectivamente. Una cultura organizacional es una identidad que va a tener cada empresa. Y eso lo hace cada trabajador. También ayuda para llegar a los objetivos, ¿no? Planteados. Por supuesto, por eso hablábamos en uno de los elementos que la filosofía organizacional es fundamental. Cuando hablo de la filosofía es tener una misión, una visión, un objetivo, valores bien establecidos, políticas bien establecidas para que todos sepamos hacia dónde caminamos. Si eso no está bien establecido, bien estructurado, es difícil saber cómo llegar o a dónde llegar. Imagínense que el dueño o los directivos dicen, bueno, es que yo quiero que mi empresa sea reconocida por honesta, pero si no está en mi visión, no está en una visión, no está en objetivos, no están en políticas, ¿cómo logro que mis trabajadores realmente tengan esa empresa con una cultura de honestidad? No puedo. Es como si nosotros cuando empezamos la clase yo les dije, el examen cuesta tanto, participación cuesta tanto y tareas cuestan tanto. Ustedes ya lo sabían desde el principio y eso no se cambia, ¿sí? Esa es una cultura organizacional porque eso va hasta el final del semestre. Ese no cambia, ¿sí? Podemos cambiar cómo se hacen las tareas, cómo se hace la actividad, pero los porcentajes no, esa es la esencia. Si yo no se los hubiese planteado desde un principio, ¿cómo entonces ustedes iban a saber por qué tienen la calificación que tienen? No se podría, ¿o sí? O si cada bimestre les cambia la forma de calificar. ¿Sí? Entonces en una empresa es lo mismo. Hoy no puede decir al jefe una cosa y mañana otra. Para lograr una cultura organizacional no se puede. Se tiene que establecer desde un principio y tener reglas y una estructura. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o duda, chicos? ¿Qué inteligentes? ¿O qué dormidos? Porque no me preguntan por dos cosas, no se preguntan, porque lo aprendieron bien o porque no entendieron nada. Entonces yo espero que haya sido porque lo entendieron bien.